tanta capacitación tenemos, de qué tanta preparación tiene México para enfrentar estas situaciones de emergencia. Le doy la bienvenida a Claire Van Ruymbeck, doctora en química, y a Roel Ayala Mata, meteorólogo, integrante de las maestrías de gestión de riesgos y de protección civil y de gestión ambiental del Centro Universitario México, a quienes les doy la bienvenida. Y déjame preguntarte, Claire, directamente, ¿cómo estamos en materia de protección civil ante los embates de la naturaleza? Pues yo creo que estos últimos años pues hemos perdido mucho del conocimiento y de las capas y pues que han en materia de protección civil. Es verdad que la mayoría de los municipios no tiene atlas de riesgo. Bueno, las principales ciudades lo tienen y pues muchas veces no dan la importancia de lo que es un atlas de riesgo y lo que puede generar, porque pues no ven las consecuencias. Un huracán, del lado del Tico, pues la gente en Cancún y en Quintana Roo está más acostumbrada a tener este tipo de situaciones meteorológicas que del lago del Pacífico, y quizá por eso no le dan la importancia, pero eso puede presentar y se ha presentado en años anteriores, es decir, no es una cosa que no se puede presentar. Tener un valor cero es una cosa totalmente aberrante, y refleja que la gente que hizo el trabajo no tiene ninguna idea y ninguna capacidad técnica para poder hacer este tipo de atlas. Justamente eso, y yo me refería justamente al inicio de la discusión, al Atlas de Riesgo de Acapulco, pero el Atlas de Riesgo, el Atlas Nacional de Riesgo, está exactamente igual. Dice, probabilidad de ocurrencia de un huracán categoría 3, ya no digamos 4 o 5, categoría 3 es 0%, y el documento está ahí, es un documento oficial de la Secretaría de Gobernación. Roel Ayala, ¿cómo nos encontramos? Totalmente de acuerdo con Claire. Hay muchos organismos particulares que se dedican ahora a hacer el atlas de riesgos de los estados. Basta con obtener simplemente el visto bueno del CENAPRED para que se presenten en los estados y los elaboren. Sin embargo, hay mucha falta de conocimiento, con todo el respeto, e incluso de profesionalismo. El hacer un atlas es multidisciplinario, no es de un día para otro, se requiere mucha información, y lo lamentable es que lo que hemos observado es que simple y sencillamente se meten a internet y bajan la información que encuentran, de tal manera que esto, por supuesto, que no tiene ninguna validez de aplicarlo en el terreno donde pueda haber una potencial afectación. De tal manera que, como bien lo comentan, la probabilidad es prácticamente cero cuando ha habido antecedentes de suma importancia, no nada más en el estado de Guerrero, sino en el Pacífico Sur mexicano, de la influencia, el impacto también de ciclones tropicales, sobre todo de los huracanes, con una intensidad importante. No hay necesidad de que sea un huracán para que pueda provocar daños. Ya hemos visto que una simple depresión tropical e incluso una onda tropical clasificada como fuerte, clasificada como moderada e incluso una tormenta local nos puede dejar importantes daños. Y como bien lo comenta Claire, en la cuenca del Atlántico, sobre todo estas costas que están a lo largo de la vertiente del Golfo de México y sobre todo en la península de Yucatán, en su colindancia con el Mar Caribe, tienen una mejor respuesta ante este tipo de eventos. Por supuesto que después del huracán Otis, mucha gente está viéndolo de una manera catastrófica. Incluso, con todo el respeto, me atrevo a criticar profesionalmente cómo es posible que puedan decir que 3 o 4 ciclones tropicales con una categoría como la de Otis puedan tocar tierra en el territorio nacional. Esto es totalmente imposible. Sabemos que se hace un pronóstico de formación de ciclones tropicales en base a diferentes parámetros, pero
que tal intensidad y tal número pueden tocar tierra, esto es demasiado aventurado. Si esto fuera así, yo creo que desde cuando hubiésemos evitado algunas situaciones críticas que hemos tenido, no nada más en el territorio mexicano, sino que están expuestos a la influencia de estos ciclones tropicales. Así es. Así es. Claire, Roel, si me lo permiten, déjenme hacer una... Si me lo permiten, déjenme hacer una rápida pausa, pero le pedimos a las personas que nos están acompañando en esta transmisión, no se vayan, vamos rápidamente, son 2 minutitos y regresamos con más. Ayala Mata, meteorólogo y especialista en temas de gestión de riesgos y protección civil. Y déjame regresar contigo, Roel, ahorita que estábamos hablando de cómo se hacen los planes y los atlas de riesgo. Bueno, hemos visto que al menos en los últimos años, las últimas 2 personas titulares del Centro Nacional de Prevención de Desastres no tienen experiencia en la materia, no sabemos cómo llegaron, algún día lo sabremos, pero platícanos, ¿qué se necesita para hacer un atlas de riesgo? ¿Cuáles son los factores que una autoridad tiene que tomar en consideración en la orografía, en el tipo de población, los riesgos de inundación, de deslaves? Cuéntanos un poquito sobre eso. Para hacer un atlas se necesita un equipo multidisciplinario que va a recabar toda la información y sobre todo la persona que lo va a ordenar, a elaborar, debe tener un amplio conocimiento en lo que es la gestión de riesgos y lo que es la protección civil, 2 áreas de suma importancia, porque, insisto, no es nada más recabar la información, entre comillas, organizarla y decir, aquí está el atlas. No, hay que tomar muchos factores, por supuesto, y no es tan fácil. Sabemos que la gestión de riesgos, lo que ahora se llama también protección civil, son unas disciplinas prácticamente nuevas. Y ha habido metodologías, hay metodologías, por supuesto, para elaborarlas. ¿Sabes cuál es uno de los problemas, Andrés? Que los que nos formamos en el ámbito de la protección civil, después de 1985, muchos tuvimos la oportunidad, la preocupación de prepararnos, de profesionalizarnos en esta disciplina que se fue creando. Sin embargo, lamentablemente hubo muchos que no lo hicieron y que simple y sencillamente han seguido una forma de trabajo que no ha tenido una profesionalización. Creo que esto es parte también de suma importancia por los cuales Atlas no han tenido una repercusión favorable. Y la otra, lamentablemente, el nombre de Atlas, porque sabemos es una compilación de mapas, de croquis que tienen bastante información. Y lo lamentable también es que ha sido ahora solamente digital. Todo el territorio nacional no tiene esta posibilidad, solamente algunas zonas, y en las ciudades, aun cuando tienen la tecnología, no se hace. ¿Qué se espera entonces de los lugares aislados, de estas comunidades aisladas? ¿Cómo pueden ellos recibir esta información y tomar medidas preventivas? De tal manera que se necesita no nada más hacer, como ahora le llaman, un atlas de riesgo digital, sino se necesita un documento entendible que se haga llegar a estas poblaciones con la finalidad de que sepan, y no nada más llegar, sino capacitarlos. Esa es la gran y enorme diferencia que tenemos todavía que superar. No nada más elaborar un atlas y decir, está en tal página, tienen ustedes la oportunidad de acceso. Insisto, hay comunidades, hay poblaciones, hay municipios que no tienen esta tecnología y estamos en la era de las comunicaciones del Internet. Y a pesar de eso, hay fallas, simple y sencillamente en las ciudades. Así es, porque además cumplen con la ley al decir que pues, ahí está el atlas de riesgo, los que han cumplido. Pero ¿de qué sirve tener un documento de 500 páginas que no les llega a la población, que además las personas no tienen la obligación de entender conceptos técnicos, científicos, Claire, que si lo vemos en esto que tú decías, la experiencia que han adquirido en la península, pues es porque les ha pegado cada año un huracán de cierta intensidad, ¿no? Sobre todo en Cancún. Pero ¿qué pasa en esos municipios, en esas poblaciones de las franjas costeras, en municipios que además ni siquiera tienen una dirección de protección civil municipal y por lo tanto no tienen un atlas de riesgo, Claire? ¿Cómo educar a la población, cómo alertar a la población cuando tenemos estas deficiencias institucionales que son municipales, estatales y federales? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, Cancún
tiene el impuesto que cobra del turismo. Para darte una idea, Quintana Roo tiene 4 veces más presupuesto que todo el país para atender las consecuencias de un evento natural como un ciclón. Entonces, ¿qué pasa en los pequeños municipios? Pues a mí me ha tocado. Primero te hablan y te dicen quiero un atlas de riesgo, pero lo quiero para mañana y no tengo presupuesto. Entonces, pues es completamente ridículo. Es decir, la austeridad republicana pues no da presupuesto para hacer eso. Y como se acaba de decir, pues hacer un atlas de riesgo pues no es solamente ciclones, inundaciones, incendios, industrias pueden tener explosiones, es decir, es todo lo que puede generar un riesgo para acción. Entonces tenemos que recopilar todo este tipo de información y ver qué consecuencia puede tener. Aquí en México también gran parte del país que muchas veces esta información no existe, es decir, esta información no está disponible. Entonces, este es una gran parte de los problemas. Ese es el primer problema para hacer un atlas. Bueno, el atlas tiene que ser inteligible, es decir, debe ser para personas que no necesariamente son especialistas, porque también dentro de los municipios, ¿quiénes son los responsables de protección civil? Muchas veces gentes que no tienen la capacidad, es decir, que no están formados para eso. Se les nombra como responsable de protección civil y ¿por qué? Porque es el hijo del carnicero. Bueno, tenemos unos pequeños problemas de comunicación, pues ya saben que la tecnología no tiene palabra, Sí. pero quédese. Vamos a ir rápidamente un corte y seguimos con más aquí en A Debate. Tratando de ver qué es lo que nos toca como sociedad, porque de repente, Roel, es muy fácil culpar a la autoridad de estas irresponsabilidades que estamos aquí documentando, ¿no? De lo que creen que es muy fácil hacer y no tomar en cuenta, pero la otra parte es la de la sociedad. ¿Qué nos toca? ¿Qué tenemos que hacer siempre antes de que suceda un evento? Porque si algo se puede predecir con mucha facilidad son precisamente los fenómenos hidrometeorológicos. ¿Cómo prevenirnos en casa? ¿Cómo llevar esto a la cultura en las escuelas, Roel? Sí, pues es una pregunta muy interesante. La respuesta, por supuesto, que también lo es. ¿Por qué? Bien lo mencionaba Claire. Están en la península de Yucatán, están acostumbrados a que prácticamente cada año tienen la influencia de un ciclón tropical. Incluso han tenido la experiencia de ciclones tropicales con categorías importantes, 4 o 5. No es el primero. De tal manera que esto les ha llevado pues a tomar estas medidas preventivas. De igual forma, en la vertiente del Golfo de México, simple y sencillamente con los llamados nortes, al paso de los frentes fríos, sobre todo los clasificados como moderados y en especial los fuertes, ellos saben lo que les espera, de tal manera que han aprendido a tomar estas medidas de prevención en muchos de los aspectos, a diferencia de la cuenca del Pacífico, que por supuesto, debido a que estas condiciones son eventuales, aún así no hemos aprendido. Pero si nos damos cuenta, ha habido influencia de ciclones tropicales con muchos daños y aún así no hemos entendido. Pongo un claro ejemplo. Escuchaba comentarios en días pasados. Vean lo que están haciendo en la península de Yucatán. Hay compras de pánico porque la gente sabe que se va a sacar. No son compras de pánico. Simplemente es una parte de la preparación de comprar víveres para poder resguardarse por 1, 2, 3, 4 días o los que sea necesario. ¿Por qué? Por el impacto de un ciclón tropical, pues la infraestructura, los comercios, muchas de las cosas quedan dañadas. Que nosotros de este lado lo vemos como compras de pánico, pero es una forma de tomar medidas de prevención. Y con todo el respeto, yo estoy en el estado de Guerrero. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí no se tomaron medidas preventivas y lo que hicieron fue, después del impacto del huracán, tratar de salir a ver qué es lo que se encontraba.
De tal manera que esto es algo de suma importancia, el saber dónde estamos parados, en qué época del año estamos y qué es lo que, cuáles son los potenciales riesgos a los que nos enfrentamos. Sobre todo, como bien los de origen, yo no digo hidrometeorológico, sino meteorológico, porque son hasta cierto punto predecibles, a diferencia de los geológicos. Y Así de ahí es. la importancia, pues, de tener información para tomar medidas de prevención. Bueno, y es que esas medidas de prevención de las que habla Roel no son 2, 3 días antes del paso del fenómeno. O sea, tener comida, tener agua, digamos, insumos sanitarios, pues es cosa que podemos tener desde semanas antes, de tenerlas toda la vida y estarlas cambiando pues cuando veamos las fechas de caducidad. Eso es muy fácil, ¿no? Nada más que no nos hemos acostumbrado. Y hay otra parte, Roel, que también de repente decimos, bueno, es que el huracán va a pegar en la costa. Y la gente que vive en la costa, pues sabe que va a pegar un huracán. Los huracanes pegan en las costas desde antes de que hubiera humanidad. Pero quienes viven fuera de las zonas costeras, a veces minimizan el impacto del meteoro, que lleva lluvias, que puede provocar deslaves. Lo vimos en 1994 con el huracán Rose, que pegó en las costas de Nayarit, y causó terribles estragos en la Sierra Madre Occidental, a una altura importante y a muchos kilómetros de la costa. Entonces, también como que hace falta trabajar con estas zonas que están fuera de las regiones costeras que pueden sufrir otro tipo de efectos de este tipo de fenómenos. ¿Cómo sensibilizamos entonces a la autoridad ahí? Por supuesto, como bien lo comentas, la Ciudad de México, si revisamos el atlas de riesgos de la Ciudad de México, vamos a observar cuál es el nivel de riesgo que tienen ante la influencia de un ciclón tropical, y seguramente va a ser mínimo, pero veamos los antecedentes históricos para reafirmar cómo han tenido influencia, no nada más de sistemas de baja presión, de depresiones tropicales remanentes, sino de tormentas tropicales que han atravesado el macizo montañoso de la Sierra Madre Oriental y que han llegado hasta esta zona, provocándoles importantes, de tal manera que, como bien lo comenté hace un rato, esto es multidisciplinario, pero se debe de tener el conocimiento acerca de los eventos perturbadores. En el caso de los meteorológicos, por supuesto que la climatología juega un papel de mucha importancia. Y con todo respeto, lo voy a mencionar una vez más, y no se vayan a molestar, a ofender a aquellas personas que se dedican a la meteorología. Solo hay una escuela de meteorología en el país. Al ser climatólogo, debió de haber sido meteorólogo. Entonces la pregunta es, mucha precaución, ¿de dónde salieron estos meteorólogos? De tal manera que es importante y necesario, pues, tener ese conocimiento, esa experiencia. Y para, pues, redundar en la respuesta, es el profesionalismo en el ámbito de la gestión de riesgos, la protección civil y todas las disciplinas es más que necesario para tener una información adecuada y una prevención acorde a los riesgos a los que nos enfrentamos. Claro, justo como lo decía Claire hace un momento, a quien afortunadamente ya recuperamos vía telefónica, pero ya está con nosotros de vuelta Claire, de esto de que los cargos de protección civil se vuelven como un premio o castigo dependiendo de la administración municipal, estatal o federal. Pero déjame preguntarte de nuevo, Claire, ¿cómo llevamos esto a las escuelas? ¿A quién tenemos que capacitar primero? No solamente al personal docente, también a las familias, e incluir la protección civil como una materia obligatoria en el plan académico. ¿Qué me dices, Claire? Bueno, la protección civil sí debería ser parte de la enseñanza, pero más bien lo que pasa es que protección civil no es una carrera, porque como dijo Joel, es más bien es un grupo de diferentes especialidades, porque tenemos que tener todo tipo de carrera, desde ingenieros industriales, desde oceanógrafos, desde sismólogos, desde meteorólogos,
para poder definir primero cuáles son los problemas que vamos a tener, y después tenemos que tener gente que define cuáles son las consecuencias que vamos a tener. Por ejemplo, si tenemos una explosión, pues necesitamos definir cuál es el impacto de esa explosión. Y después, ¿cómo vamos a atender todo eso? Es decir, no está tan sencillo. Y luego necesitamos gente que pueda pasar la información a la población. ¿Cómo vamos a pasar la información a la población que no es especialista? Porque muchas veces hay gente que no quiere abandonar su casa porque tiene miedo que la van a saquear, que van a tener problemas y no entienden. Es decir, tenemos que saber cómo también pasar la información. El problema en la mayoría de los municipios es que la gente de Protección Civil pues es gente improvisada, es decir, no es gente, piensa que es muy fácil decir, va a tener un ciclón, salgan de su casa y vayan al abrigo o vayan a donde nosotros decimos, pero pues no es solamente decir eso. Se ve que la gente no obedece muchas veces porque tiene miedo, porque no le cree, porque por razones X u otra, como que no funciona, porque no son especialistas para transmitir también la información o para interpretar la información de un atlas de riesgo. Así es. Y bueno, ahora sí que necesitamos todavía mucho camino por recorrer. Decía el presidente de la República en su evento matutino, ahora que venga el huracán Beryl, que la población se vaya a zonas altas en la península. En la península, pues ¿cuáles son las altas? Pues las pirámides a lo mejor, ¿no? Eso muestra un poco esa falta de cultura en materia de protección civil. Pero bueno, como saben, el tiempo en televisión es muy ingrato, pues yo les quiero agradecer mucho a Claire Van Ruymbeck, maestra en química, doctora en química, y a Roel Ayala Mata, meteorólogo, integrante de las maestrías de gestión de riesgos y protección civil y de gestión ambiental en el Centro Universitario de México. Muchas gracias por estos minutos para Mega Noticias, y a usted que está acompañándonos en esta transmisión. No le cambie.